Buenos días, bienvenidos a otro programa más de Alerta Empresarial. Hoy tenemos un programa cargado de mucha información para ustedes de economía y política. Y también la entrevista al economista Pablo Secada para conversar sobre diversos temas. Presentaremos nuestros gráficos estadísticos sobre economía y riesgo político regulatorio. Bien, iniciamos nuestra edición con la entrevista a Pablo Secada. Adelante. Buenos días, nos encontramos con Pablo Secada, amigo economista, para tratar un poco respecto a la coyuntura económica. Ya tenemos nuevo gabinete, ya hay voceros, interlocutores válidos en ambos lados y vamos a ver qué es lo que ocurre. Zavala, optó PPK, parece por un perfil más tecnócrata que un perfil político, que era lo que se esperaba. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Lo quiso tener en la plancha en algún momento, o sea, que es alguien con el cual se siente cómodo, que cree que le añade y efectivamente creo que va a añadir. El gabinete también tiene a dos personas, una es más conocida como política, es Marisol Pérez Tello, que es una pepecista formada desde muy chiquilla, digamos, en política, que ha viajado mucho, que ha tenido ya un periodo entero en el Congreso. Pero hay otra persona a la que no mencionan, que es Jorge Nieto Montesinos, que es un peruano de izquierda que vive mucho tiempo en México y es asesor de secretarios en México, o sea, de ministros políticos. O sea, es un estratega político que ahora tiene el gabinete sentado ahí y creo que le va a hacer bien al gabinete, ¿no? Yo resalto estas dos figuras porque me parecen importantes para balancear un gabinete de tecnócratas, pero no solo de tecnócratas, digamos, ¿no? Y hay uno del partido, que es el ministro de Defensa, que es una persona que ha sido director de Migraciones, jefe de gabinete del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa. Está el que fue gerente de Moquegua y Arequipa, una persona cercana a Vizcarra. Algunos especulaban que más adelante quisieran fusionar los ministerios, hacer un ministerio de infraestructura. Yo no iría tan lejos, pero digamos, no son solo tecnócratas, ¿no? Pero si lo ves así, yo contaba de los 19 ministros, 13 son personas con las que he trabajado o a las que conozco, ¿no? A lo largo de estos años en que también trabajo en lo mismo, ¿no? Me parecía el gabinete Fujimori 1, ¿no? Puro tecnócrata. El gabinete Fujimori 1 era así. Puro tecnócrata. Más bien era un gabinete sin políticos, es decir, no tenía ni un político, ¿no? Exactamente. Y les costó porque después la relación con el Congreso fue muy compleja, ¿no? ¿Y no temes que pueda ocurrir eso ahora? No, yo resalto la figura de estos dos, pero en general yo soy de la opinión que los ministros deberían ser zorros políticos, digamos, ¿no? Personas cuajadas, con experiencia, con mucha trayectoria, con mucho sentido de la política, ¿no? Pero Pablo prefiere un gabinete así en el que hay personas que también han tenido experiencia política. Cayetana Aljovín la han criticado, es una persona muy ejecutiva, que ha sido secretaria del MEF, ha sido viceministra de Comunicación, ha estado en Proinversión. Si su capacidad ejecutiva la pone al servicio de los programas sociales, no veo por qué no le va a ir bien. Del otro lado, Luz Salgado, Galarreta, Alcorta, ¿cuál es tu percepción de cómo se va a llevar a cabo esta relación? Has dicho tres perfiles diferentes, ¿no? Sí, perfecto, sí. Luz Salgado se hizo de la presidencia del Congreso porque lo trabajó, ¿no? O sea, hizo un esfuerzo por llevársela, ¿no? Trabajó con el resto de la bancada, hizo su campaña, convenció y ganó, ¿no? Bien por ella, ¿no? Lucho para mí es el congresista que más ha trabajado promoviendo reformas económicas, ¿no? Y creo que va a tener un papel importante en este Congreso, ¿no? Lo que yo haría si fuera Lucho es empujaría la agenda de ellos, ¿no? El Proyecto Perú, ¿no? O sea, agarraría todas mis principales propuestas de políticas públicas y los llevaría a comisión, las llevaría al pleno, las discutiría, las enriquecería y las sacaría adelante, ¿no? No se contraponen en definitiva las dos propuestas, ¿no? Pueden ser fácilmente complementadas, me parece, ¿no? Pues es que en una democracia sin partidos, ¿no? Todo se vuelve oscuro, ¿no? Se vuelve gris, todo se vuelve conflictivo, ¿no? Pero si uno se pone a pensar fuera de la caja, digamos, ¿qué quiero hacer en el Perú? Instituciones más sólidas, educación de calidad, salud, oportunidad de calidad, infraestructura e innovación. 5 o 6 cosas. Entonces, o por ejemplo, pensar en formalidad, pensar en pensiones, pensar en salud, pensar en seguro de desempleo. Entonces, si se acometen estas 4 o 5 reformas desde el fujimorismo y empujan sus propuestas y dicen la gente eligió que nosotros trajéramos estas propuestas a la mesa y las concretáramos, el país va a ganar un montón, ¿no? Pero un poco que descolgarían las propuestas que podrían venir eventualmente en la delegación de facultades, ¿no? No, porque ya, bueno,
Acá hay como tres ámbitos, ¿no? El ámbito más simple para el Ejecutivo es destrabar, ¿no? Todo lo que tiene que ver con ellos, ¿no? O sea, expropiar esas 2 casas de Tambo y Mora para que pase la carretera, hacer el guía del puerto de Pisco para que termine el puerto, terminar con el trámite burocrático para que el aeropuerto funcione, mover ese tubo de Sedapal para que puedan hacer la segunda pista del aeropuerto Jorge Chávez. Y yo creo que el gabinete actual, con el presidente que está a cargo, van a hacer todo eso, ¿no? En el lado del Congreso están las propuestas de los fujimoristas que ellos van a impulsar, que no necesariamente van a ser respaldadas por el gobierno, o puede que el gobierno piense que no son las mejores, pero ellos tienen la capacidad de sacarlas, porque tienen votos suficientes para hacerlo, ¿no? Mientras sean propuestas propositivas, importantes para el país, creo que eso los hace ganar y hace ganar al país. En esas 2 áreas, digamos, tienes en un lado el Ejecutivo y en el otro lado el Congreso, ¿no? La delegación de facultades, vamos a ver cuánto la acotan. Si la delegación de facultades es como veo por ahí para promover el crecimiento, es una delegación amplia de facultades, ¿no? Y efectivamente podría pasar lo que dices, que pueden haber áreas en que se traslapen las propuestas, ¿no? El tema de distribución de comisiones es otro tema complejo, ¿no? Presupuestos se la pelean ambas comisiones, Constitución también, Economía casi ni habla ya. El presupuesto es súper sexy, ¿no? Porque es la que corta la torta, ¿no? Y recuerda que de los 70 y pico fujimoristas, 73, hay más de 50 que vienen de alianzas regionales, ¿no? Y que van a acercarse al Ejecutivo naturalmente porque quieren billetera, ¿no? Eso no lo tiene, billetera mata galán, digamos, en ese caso, ¿no? Porque no lo tienen los fujimoristas, ¿no? Pero ustedes van a tener que acercarse al Ejecutivo más que al Congreso, porque el Congreso básicamente llega a la torta hecha, ¿no? Bueno, pero tú sabes perfectamente que en la comisión, pues, muevo fichas para acá y para allá, ¿no? No muevo una cantidad muy grande de dinero, pero puedo cerrar un par de horitas y abrir otras, ¿no? Y eso puede dirigir fondos hacia mis aliados políticos en provincias, ¿no? Así funciona, ¿no? Delegación de facultades. Hablamos la vez pasada, reducir un punto del IGB. Lucho en una entrevista pasada nos decía, ese punto del IGB más bien deberíamos aplicarlo a fondo previsional para que vaya vinculado al consumo y no a la renta. ¿Qué opinión te merece esto? Bueno, hay todo un trabajo tributario que está haciendo el equipo de Pedro Pablo, ¿no? Que ya lo mencionan ellos, digamos, pero que es un trabajo importante. Y es difícil de pasar ese trabajo por el Congreso, ¿no? Porque si tú le pisas los pies a uno, no va a querer, y el otro más bien va a pedir lo que también tiene ese otro. Es bien difícil, digamos, ¿no? Al revés, vas a tratar de que sean generales, ¿no? Que no estén favoreciendo a nadie, ¿no? Pero que sean movidas generales que me parece que van a promover, por ejemplo, de manera importante la inversión, ¿no? ¿Podemos hablar de una nueva reforma tributaria en esta etapa o es solamente algunos toques por acá? Para mí esa va a ser una de las fortalezas de este equipo, ¿no? O sea, Alfredo Torne es un ministro que conoce mucho de finanzas, ¿no? Pedro Pablo ha hecho su dinero en finanzas, ¿no? Entonces deberíamos esperar un fortalecimiento del mercado de capitales que a mí me parece muy bien, ¿no? El mercado de capitales que queremos es un mercado de capitales en que un chiquillo de la Uni o la Cayetano reciba fondos para volver realidad una idea, ¿no? Una nueva forma de acumular energía, por decir, ¿no? PPK plantea una reducción como meta de 10% o menos de 10% de pobreza. ¿Cómo la hace? Mira, para que la pobreza se vuelva a reducir rápido hay que crecer bien rápido, ¿no? O sea, la pobreza, cuando crecimos al 6.3 en promedio, el 80% de la reducción de la pobreza era el crecimiento. Y por tanto el crecimiento del empleo adecuado, y por eso se reducía la pobreza. Estos últimos 2-3 años no ha sido así, ¿no? Entonces, vamos a poner una analogía, ojalá que a la gente no le suene mal. Si tú vas al circo y ves al equilibrista cruzar de un lado a otro, ¿no? Lo que los niños quieren es ver al equilibrista arriba con su pértiga caminando, ¿no? Lo que los niños no quieren es al tipo que se va cayendo y lo agarra una red. Los programas de asistencia social son la red. Entonces, que tú celebres que hay una red, ¿no? A mí no me interesa la red, lo que quiero es empleo adecuado para que el equilibrista camine, no que el equilibrista se cae y no se mate, ¿no? Entonces, lo que han hecho en estos últimos años es que Pensión 65, Juntos, Beca 18, esos han transferido ingresos a las familias y esos ingresos les han permitido salir de la pobreza. No está mal. Pero lo que yo prefiero es que el empleo lo saque de la pobreza y que de todos modos le dé una pensión a una persona mayor que no tiene dinero y que le pague una beca a un chiquillo, y etcétera, etcétera. Pero no depender de programas de asistencia social para que la gente salga de la pobreza, porque eso no se sostiene y tiene un impacto mucho más limitado. Sin embargo, las proyecciones del BCR son un poco pesimistas, ¿no? Construcción no va a crecer, sí, o sea, hidrocarburos en negativo, manufactura en negativo, servicios en negativo.
un poco pesimistas, ¿no? Yo estoy en desacuerdo con muchos números, incluyendo los propios números del IPE, porque me parece que están perdiendo de vista que hay un gobierno diferente. No es simplemente que han cambiado de gobierno y entra un gobierno igual, entra un gobierno distinto, ¿no? Un gobierno en el que hay en ese gabinete una capacidad de diseñar cosas que no ha habido en mucho tiempo, ¿no? Y en ese presidente una capacidad de negociar y de ver a dónde hay que ir, que tampoco ha habido. Una pregunta, ¿PPK se deja asesorar? Yo no sé si es que él hace caso, porque si es que él hace caso es bastante obvio que por donde lo van a atacar es porque supuestamente es un lobista. Yo niego que sea como la gente dice, y hay historias desde la página 11 de la IPC para adelante. O sea, el hombre es un delincuente hace 50 años, digamos, ¿no? Y nadie sabe y nadie lo ha podido meter preso. Pero tendría mucho cuidado de no hacerlo porque la imagen que proyecta negativa en algunos es esa. Entonces, eso se hace con mucho cuidado, ¿no? Si las empresas quieren visitar al presidente, lo visitan en agenda, en Palacio, a qué hora entró, a qué hora salió, quién vino, ¿no? La promoción de inversión en la refinería no la tiene que hacer el presidente, ¿no? La puede hacer el ministro de Economía, la puede hacer el presidente del Consejo de Ministros, la puede hacer el ministro de Energía y Minas. Mira, el ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo, es perfectamente capaz de sentarse a conversar con la empresa que sea y explicarle perfectamente claro lo que se requiere, qué hace falta, y etcétera, etcétera, ¿no? Es un tipo muy hábil, ¿no? Fue jefe mío cuando yo era 93, 94, le decíamos Tucu y Ricky en Macroconsul. El Brexit, ¿qué tanto afectaría a la región? Perú, bueno, las AFP tienen el 40% fuera, ¿no? Eventualmente, y creo que tenemos una importante cantidad de inversiones de Reino Unido hacia Perú. Sí, claro. Creo que somos el tercer lugar, se ocupa más o menos. Sí, por supuesto. ¿Qué tanto nos afecta realmente? No, por supuesto que afecta. Donde más afecta es en las inversiones, ¿no? Porque empresas del Reino Unido, como mencionas, vinieron a invertir acá. Fondos del Reino Unido son gigantescos, como tú sabes, ¿no? Y compran mucha deuda del Estado peruano y compran muchas acciones de empresas peruanas. De todas maneras nos afecta. El mensaje más grave de esto es que la Unión Europea, que era tráenos a todos en la mesa, nunca más habrán guerras, ¿no? Nos integraremos y seguiremos para adelante, se ha quebrado, ¿no? Y no se ha quebrado porque se ha salido un paísito satélite, sino que se ha quebrado porque se ha salido uno de los del centro de Europa. Ellos han cometido un error terrible. Yo nunca he leído un solo economista que diga que esto es una buena idea. Eso también señala los límites de votar, ¿no? Si en ese país con esas instituciones se han equivocado, ¿no? Imagínate acá, ¿no? O sea, la gente reclama cómo votamos, mira lo que acaban de hacer ellos, ¿no? Cromwell fue inglés, digamos, ¿no? Ahí empezó todo, digamos, ¿no? Entonces sí nos afecta. Quienes más afecta es a los que tienen una situación macro inestable, a los que tienen bancos débiles, a los que tienen compañías de seguros débiles. Ese no es nuestro caso, digamos, ¿no? O sea, si en Venezuela ya tenían problemas, llueve sobre mojado, ¿no? Ecuador, Bolivia, los países un poquito más débiles en términos macro están más expuestos. Argentina, por ejemplo, que está empezando a hacer las cosas para salir de un desastre de muchos años, y el Brexit pues no la ayuda, es como que deja de soplar el aire y empieza a soplar contra ti, ¿no? Muchas gracias, Pablo. No, a ti. Fue una entrevista muy amena con un análisis claro sobre lo que pasará en este nuevo gobierno. Esperamos sea descentralizado y la economía siga creciendo. Bien, ahora entrevistaremos a Carlos Bejarano para conversar sobre el rol de los medios de comunicación en el Perú. Buenos días, nos encontramos esta mañana con Carlos Bejarano, un amigo, periodista, analista político. Nos contaba, próximamente vamos a poder disfrutar de una de sus novelas. Esperamos, Carlos, tenerte por acá en ese momento para poder conversar un poco sobre eso. Y nuestro primer tema, queríamos abordar un poco, es el tema de qué rol juega la prensa y qué nivel de influencia. ¿Es real el nivel de influencia que tiene las decisiones electorales la prensa? Te lo decía, por ejemplo, porque en Reino Unido, Dazan, bastante influyente, durante muchos años apoyó al Partido Conservador y básicamente llegó al extremo del 92 titular. Al día siguiente de las elecciones, quien ganó fue Dazan. En este escenario tú dirías una influencia tremenda en los medios de comunicación. ¿Es tan así? Hay una anécdota que grafica muy bien, que me sirve para darte una respuesta. En los años 60, Johnny Carson, el gran animador de la televisión norteamericana, ¿no? Tiene un programa de Tonight Show, o tuvo un programa de Tonight Show que era visto por todo Estados Unidos. Y él hace un experimento. Él dice en su programa, señores, me acaban de informar
que en media hora se va a acabar el papel higiénico blanco en Miami. Así que, si usted usa papel higiénico blanco, tome sus precauciones. Entonces resulta que toda la gente en Miami sale despavorida a comprar su papel higiénico. Y en cuestión de media hora no había un rollo de papel higiénico blanco en Miami. Obviamente, después Johnny Carson dice que eso fue una broma, que era un experimento que él quería hacer para ver hasta qué punto la gente toma en cuenta o no lo que le dice el medio de comunicación. Digamos que era, tú te puedes a pensar, pues se acaba el papel higiénico blanco, pues comparemos azul, amarillo, rojo, ¿no? Pero la sensación que él daba es que se acababa algo y que iba a generar un pánico y que no ibas a tener. Y la gente casi sin pensar fue y actuó en consecuencia, ¿no? Es decir, los medios de comunicación, en el Perú hemos tenido experiencias. No es que nos llegan a decir en el Perú, por ejemplo, cuando los grandes grupos como el Comercio, el grupo pues, más importante del país, ha apoyado a Vargas Llosa, no ha tenido buena suerte precisamente, ¿no? Cuando han atacado a Susana Villarán, al contrario, ganó Susana Villarán, ¿no? Pero en Inglaterra, evidentemente, el panorama y la cultura es otra, ¿no? El medio no nos dice, es una vieja teoría de la comunicación, no nos dice qué es lo que vamos a hacer, pero sí nos dice sobre qué vamos a hablar. Yendo un poco al tema local, ¿cuál es tu opinión respecto a la denuncia del MINDEF contra Rosana Cueva? A ver, evidentemente por principio y por espíritu de cuerpo, si se quiere, no se debe acosar a la prensa, no se debe impedir que la prensa investigue, y el poder no debe meterse en las investigaciones de la prensa, más aún cuando son investigaciones contundentes y donde lo que realmente debe pasar es que pues, se explique lo que ha ocurrido, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Pero por el otro, hay que decir que el país vive desde los años 90 una crisis en el periodismo, ahondada por lo que pasó con Montesinos y en su famosa salita, la compra de medios de comunicación, la compra de líneas editoriales. Entonces hay evidentemente como un ambiente de desconfianza, ¿no? Y yo digo, pues lo que ha pasado en el canal de Schultz, y Schultz era pues, socio de Montesinos, ¿no? Entonces, cuidado, ¿no? Si hay que defender la libertad y la independencia del periodismo, pero tampoco hay que dejar de ver lo otro, ¿no? Desgraciadamente, pues, hoy todo el mundo desconfía de todos en el periodismo y sí, pues la verdad es que son pocos los que tienen una historia limpia, ¿no? Como para atenderlos y apoyarlos, ¿no? Entrando un poco al tema de la política doméstica, Reagan en el 77 bromeaba diciendo que la política es la segunda profesión más antigua del mundo y cada vez se va pareciendo más a la primera. Sí. ¿Cuál es tu opinión respecto a la coyuntura política actual? Bueno, habría que decir que alguien decía que en la película Tinta Roja, ¿no? Basada en la novela de Alberto Foguet, el personaje dice que el periodismo, como la prostitución, se aprende en la calle, ¿no? Y es cierto, como para seguir con la idea que decías. Bueno, según mi punto de vista, ayer lo conversaba con una entrevista que me hicieron en Exitosa, digamos, no se puede analizar lo que pasa políticamente en el país sin tener en cuenta que el país está dividido. Es decir, hay un fujimorismo y hay un antifujimorismo que es más fuerte todavía, ¿no? Por eso que Kuczynski está donde está. Es decir, la gente no ha votado por Kuczynski, que no se la crea. Como tampoco votó por Humala, ¿no? Como tampoco votó, es decir, se votó contra Alan García. Somos anti. Se votó, digamos, a mí me generaba expectativa un triunfo de Keiko, no por un tema político, sino por un tema que iba a ser la primera presidenta en muchos años en donde se votó por ella. Porque no se ha votado por Kuczynski, no se ha votado por Humala, no se votó por Toledo, qué sé yo, ¿no? Entonces, ese panorama, ese país fracturado, ¿no? Que además no tiene viso de solución a raíz de la entrevista que le hacen a Luz Salgado el domingo, donde dice, pues los antifujimoristas son terroristas, dice. Los terroristas nos odian, así prácticamente poniendo en un saco a todos los que estamos contra el fujimorismo. Y evidentemente, bajo ese punto de vista, no hay forma de llegar a un punto de acuerdo, ¿no? No quería terminar esa entrevista sin hablar un poco de tu otra pasión,
el fútbol? ¿Cómo va Alianza? Bueno, Alianza va como el país. En crisis. No, yo siempre, ayer justo, bueno, estamos a 2 días de un clásico. Y es pues la semana más complicada del año, ¿no? Así para cualquier hincha de Alianza o de la U es una semana donde estás pensando, ¿no? Los de la U, ayer veía, ¿no? Alianza viene herido y es más difícil cuando esté herido. Y todas estas ¿no? frases comunes que no dejan de ser ciertas, ojo, ¿no? El fútbol es un tema que se mueve en base a pasiones, ¿no? Yo ayer conversaba con mi hijo y le decía, bueno, para mí el tema es muy simple. Cuando a un equipo no le sale nada, no le sale nada. Si, no, agarra, veía el partido de Boca por la Copa y le dan un penal, ¿no? Y no lo mete. Yo decía, Boca, pues se mete un pajar y encuentra la aguja, viejo. Se pincha con la aguja, porque cuando estás con mal, te vienen las malas todas juntas, ¿no? Pero también un clásico, y lo sabemos, yo sé que tú estás al frente, eres el rival. El clásico es un momento en donde pues puedes justamente quebrar una racha, ¿no? Que puedes meterte nuevamente, ¿no? Hay más corazón, más barra. Pero más es que un todo, clásico, ¿no? Se juega emocionalmente. Es emocionalmente. Es decir, Gracias, Carlos. Espero tenerte en la oportunidad que tengas la novela, porque será un gusto poder disfrutar de lo que escribas. Y vamos a conversar porque es un tema que da para conversar bastante. Muchas gracias. Gracias a ti. Presentamos a Geraldine Cervera, quien nos informará sobre el riesgo político regulatorio en los sectores farmacéutico, banca y finanzas, seguros y portuario. Buenos días, soy Geraldine Cervera y el día de hoy vamos a presentar otro bloque del riesgo político regulatorio en el Perú. Los periodos legislativos 2011-2012 y 2012-2013 fueron los periodos en los que se presentaron mayores proyectos de ley sensibles para el sector. Eso representa el 34% en el periodo 2011-2012 y el 31% en el periodo 2012-2013. El pico más alto de riesgo regulatorio se dio en el mes de octubre del periodo legislativo 2012-2013. Casinos y tragamonedas. Durante el mismo periodo fueron presentados 6 proyectos de ley sensibles para el sector casinos y tragamonedas. En el periodo legislativo 2011 y 2012 se presentaron la mayor cantidad de proyectos sensibles para el sector casinos y tragamonedas, lo que representa el 67% de proyectos de ley sensibles presentados. El pico más alto se registró en el mes de octubre del año 2011. Sector farmacéutico. En el sector farmacéutico se presentaron 17 proyectos de ley sensibles durante el periodo legislativo 2011-2016. Durante el periodo legislativo 2013-2014 se presentaron la mayor cantidad de proyectos de ley sensibles de afectación directa para este sector, lo que representa el 35% de proyectos sensibles. Los picos más altos se dieron en los meses de octubre y mayo del periodo legislativo 2013-2014. Asimismo, en el periodo 2011-2012 durante el mes de mayo. En el que se refiere al sector seguro, durante el periodo 2011-2016 se presentaron un total de 82 proyectos de ley sensibles para la industria, generando un alto riesgo. El periodo legislativo 2011-2012 se presentaron el mayor número de proyectos de ley sensibles, representado el 35% de proyectos de ley de afectación directa para la industria. Sin duda alguna, fue el periodo que generó mayor riesgo para este sector. Los picos más altos fueron registrados en el mes de mayo del periodo legislativo 2011-2012 y en el periodo legislativo 2015-2016. En el sector portuario, durante el periodo legislativo 2011-2016, fueron presentados 17 proyectos de ley sensibles para la industria. En los periodos legislativos 2011-2012 y 2012-2013 se presentaron la mayor cantidad de proyectos de ley sensibles de afectación directa para la industria, representando cada periodo el 35% de proyectos presentados. En el mes de septiembre del 2012-2013 fue donde se registró el pico más alto para la industria portuaria. Bueno amigos, eso ha sido todo, los esperamos la próxima semana en un nuevo bloque del riesgo político regulatorio. Eso fue todo por hoy, esperamos que el programa haya sido de su agrado. Nos volveremos a encontrar la próxima semana con mucha más información. Permiso.